Wow, no puedo creer que este sea el principio. ¿Qué son las matemáticas? ¿Qué son los números? ¿Cuáles son los tipos de números que existen? ¿Quién le inventó los números? Esas son algunas preguntas que las personas deberían hacerse antes de empezar a estudiar las matemáticas, ya que si no sabemos qué son las cosas que hacemos o por qué están ahí, no podremos tener un buen fundamento para saber qué son o para poder entenderlas. Pero para eso yo estoy aquí, para poder ayudarte a ti a entender bien las matemáticas y esa ciencia hermosa. Así que quédate, que este es tu canal y empieza Delta Factorial. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Brian Rodríguez y hoy estamos en un video muy especial, ya que con este video arrancamos la creación del canal Delta Factorial, en donde se hará enfoque en el maravilloso mundo de las matemáticas. Usualmente esa ciencia es vista como una maldición para los alumnos, pero yo estoy aquí para hacerles ver que este estereotipo maligno que nos han inculcado es falso y que realmente son bastante hermosas. Bien, como pudieron ver antes del intro, este video tratará un tema muy importante, los números, y es que no podemos comenzar a estudiar las matemáticas si no sabemos qué son los números, ya que nosotros partimos desde los conjuntos, la necesidad de empezar a contar. Pero, ¿qué son los números? Créanme que cuando lo digo, hay personas que no saben qué son los números o no saben explicarlo, y eso es un factor muy importante en este mundo, ya que si no sabes expresar qué estás haciendo, aunque tú lo sepas, no sirve de nada porque realmente no puedes esparcir ese conocimiento, no puedes enseñarlo. Así que, bueno, sigamos. Las matemáticas son una ciencia académica que estudia principalmente los conceptos de las cantidades, el espacio, el cambio y la estructura, que esta ciencia ha estado cultivándose gracias al hombre y las necesidades que ha tenido conforme su evolución. Además, como sabemos, las matemáticas actualmente es innegable decir que son aplicables para todas las ramas de las ciencias que uno llegue a estudiar, y de hecho hasta en nuestra vida cotidiana. Está de más decir que un ejemplo es la física o la química. Las matemáticas son una ciencia exacta que se divide en varias subramas. Por ejemplo, tenemos la aritmética, el álgebra, la geometría plana, la no euclidiana, la euclidiana, la geometría analítica, el cálculo diferencial, el cálculo integral, la estadística, la probabilidad, la topología, la teoría de conjuntos, la teoría de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe decir que estas subramas se especifican en cada una en su campo y en cierto punto todas estas ramas se conectan mutuamente. Pero que esto no te engañe, no debes verla como una ciencia perfecta, ya que está en constante evolución todavía y por lo tanto tiene varias incongruencias en su estructura más simple. Por lo tanto, todavía hay muchas dudas en este campo. En este caso y evolución también del canal, vamos a empezar estudiando la aritmética simple y conforme vayamos avanzando vamos a ir estudiando otras ramas de las matemáticas como por ejemplo el álgebra o el cálculo o la geometría. Ahora, volviendo al tema principal del video, ¿qué son los números? Los números son representaciones, abstracciones a cantidades o longitudes determinadas a las cuales también se les atribuye una cantidad determinada. Estos surgen gracias a la necesidad del hombre primitivo para empezar a contar, ya que las civilizaciones necesitaban diferenciar objetos de otros y saber las cantidades de esos objetos que ellos poseían. Un ejemplo claro puede ser que tú tengas un conjunto de unos palitos y ¿cuál es la forma más fácil o la más viable para saber cuántos palitos posees? Cierto, empezar a contarlos. Y es que es tan simple que suena absurdo, pero es así. Las civilizaciones empezaban a identificar objetos de otros y a separarlos gracias a sus características comunes, haciendo que se identificaran o se diferenciaran unos objetos de otros. Pero antes de que se crearan los números, por así decirlo, no eran tan apreciables las cantidades a simple vista. Por eso se crearon. Y bueno, conforme fueron evolucionando hasta nuestros días, pues siguieron surgiendo nuevas subramas, por así decirlo, o tipos de estos números que les comentaré a continuación. Como dije, los números surgieron como una necesidad del hombre primitivo para poder contar y diferenciar los objetos que tenía de otros. De aquí surgen los números naturales, representados con una n. Son números construidos principalmente por el principio de adición, es decir, la suma.
Entonces podríamos definirlos básicamente como el conjunto de números positivos enteros hasta el momento. Pero, ¿qué pasa con el 0? ¿Es un negativo o es un positivo? ¿Es natural? Es una de las controversias más básicas de las matemáticas y me da gusto empezar con esta controversia tan en el primer video de delta factorial, pero quisiera dejar la respuesta al final del video. Siguiendo con los números naturales, algunos ejemplos podrán ser el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito. Seguimos con los números racionales. Estos están representados por la letra Q. Mucho antes de que los griegos sistematizaran el conocimiento de las matemáticas, los babilonios y los egipcios ya conocían las fracciones. Quisiera que no te confundieras con el nombre. Los números racionales no son raíces, sino son fracciones, o como tú quieras llamarlos, los números decimales, ya que los números decimales son otro tipo de representación de las fracciones. Este tipo de números surgen gracias a la necesidad de tomar medidas o magnitudes que tengan que ver con la longitud, el peso o el volumen. Esto claramente llevó al hombre a introducir el conjunto de números racionales, ya que se dio cuenta de qué pasaba si solamente tomábamos un fragmento de un número natural. Los números racionales se pueden representar como el cociente de los números enteros, sean negativos o positivos. Este tipo de números están conformados por dos factores, el numerador y el denominador, pero hay una condición especial, que el denominador sea diferente de 0, ya que la división entre 0 como denominador, este mismo, pues no es una cosa que no es válida, y que el numerador sea cualquier número natural positivo o negativo, aunque los negativos ya no se consideran naturales. Algunos ejemplos de este conjunto de números racionales es el 1/2, 1/4, 3/8, etc. Seguimos con los números irracionales, representados por una Q'. Al contrario de los números racionales, los números irracionales son los que no se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Además, es inaudible que los griegos fueron los que consolidaron este tipo de números, más específicamente a Pitágoras de Samos, ya que él estableció la relación entre un lado de un cuadrado y la diagonal del mismo, que es lo que conocemos como el triángulo rectángulo, y el teorema de Pitágoras. Eso ya lo veremos en otro video. Algunos ejemplos de números irracionales puede ser la raíz cuadrada de 3, la raíz cúbica de 2, la raíz quinta de 81, el número pi, el número Euler, etc. Seguimos con los números negativos. A diferencia de los números naturales, los números negativos surgen para hacer posible la resta en todos los casos. En este caso, el nombre científico, un nombre matemático por así decirlo, se le dice sustracción. De esta simple manera, la resta se vuelve una operación contraria a la suma. Un ejemplo bastante claro puede ser que todo racional simétrico tiene un inverso opuesto, es decir, que si el 3/4 es un número racional, tiene un inverso, o sea, el negativo 3/4. Y así de simple sucesivamente conforme todos los números positivos y negativos. Llegamos a un gran conjunto, ya que estamos hablando de los números reales. Estos están representados por una R. Básicamente, para no hacer este video más largo, los números reales engloban los 4 conjuntos que ya vimos, es decir, los naturales, los racionales, los irracionales y los negativos. Además de que engloba el 0, pero como ya dije, este caso tan particular lo dejaremos hasta el final de este video. Además, los números reales son destinados principalmente para la adición y el producto, es decir, para la suma y la multiplicación. No hace falta dar ejemplos, ya que realmente ya les dije que el conjunto de números reales engloba los 4 conjuntos que ya vimos. Así que los ejemplos que di anteriores pues son los de este conjunto. Llegamos a un conjunto muy hermoso de las matemáticas, los números imaginarios. Estos están representados por una I minúscula. Estos números, como dije, son muy interesantes, ya que engloban principalmente las raíces de números negativos, que para los números reales no existen. ¿Por qué para los números reales no existen? Bueno, es una respuesta sencilla, porque carecen de lógica, carecen de sentido lógico, así como la relación entre tu cruz y tú.
Algunos ejemplos sencillos son la raíz cuadrada de menos 1, la raíz cuadrada de menos 2, la raíz cuadrada de menos 3, la raíz cuadrada de menos 4 y así sucesivamente. Llegamos a otro conjunto interesante. Los números complejos son representados por una C mayúscula. Y básicamente los números complejos son la combinación de la suma o resta de un número real y un número imaginario. Así que los números complejos podrán representarse como esta hermosa fórmula y sencilla. Estos números son de gran ayuda en el campo de la ingeniería, la física, la electrónica y las telecomunicaciones, entre otras ramas de ciencias. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, estos números complejos podrán ayudarnos a representar las magnitudes de ondas electromagnéticas, además de representar ondas o las magnitudes de ondas de corriente eléctrica. Algunos ejemplos sencillos de números complejos pueden ser el 3 más 2 imaginario, 1 medio menos la raíz cuadrada de 3 imaginario, o por ejemplo 1/6 por 1 más la raíz cuadrada de 11 imaginario. Y bueno, llegamos al caso en donde quería especialmente hablar, porque es un caso muy particular, que es el elemento neutro. El 0 es un número muy interesante, ya que su origen data o se cree que es de la India, y los indios o los hindús lo crearon básicamente para representar la nada o para crear la transición entre números positivos y negativos, aunque esto se popularizó gracias al gran matemático italiano Fibonacci en Europa. Esto ayudó mucho a las matemáticas del momento, pero también trajo varias dificultades, un precio que hay que pagar. Pero me devolveré a la pregunta casi inicial. ¿Es el 0 un natural? Es evidente que el 0 pertenece a los reales, y a los racionales siempre y cuando este no sea un denominador. Pero ¿a los naturales sí corresponde el conjunto? La respuesta es depende. Depende para qué lo utilices. A no todas las personas les conviene que el 0 sea un natural, dependiendo de la rama en donde nosotros estemos trabajando. Un ejemplo es que en el álgebra sí nos conviene que el 0 sea natural para representar un conjunto que no tiene nada o para representar la nada. Pero por ejemplo, las personas que estudian cálculo, ya sea diferencial o integral, ellos lo piensan de una manera diferente, pero esto ya lo veremos en otro video, ya que como dije no estamos estudiando ahora cálculo sino aritmética. Por eso hay que especificar básicamente si trabajamos con el 0 natural o si no lo consideramos el conjunto de los naturales. Si sí lo hacemos hay que especificarlo, y si no también. Y bueno chicos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado bastante este video que acabo de yo hacer para ustedes de Delta Factorial. Ayúdenme suscribiéndose y dándole like a este video. Compártanlo con quien crean que pueda interesarle o que le pueda ayudar este tema tan importante para las matemáticas. Y bueno, también dándole a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de cuando yo subo un nuevo video. Este canal, como dije, está destinado principalmente a la ciencia de las matemáticas, pero que si yo veo que este video y los demás que llegue a subir o el canal en general tiene mucho apoyo, pues también podremos hablar de temas de otras ciencias, como por ejemplo la física o la química. Pero eso ya me lo dirán ustedes suscribiéndose o dándole like o compartiendo este video y los demás. Además de que obviamente debe ser poco a poco y más adelante puede ser que también introduzcamos a la física o a la química. Por lo mientras, este video ya ha llegado a su fin. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y recuerden, te ayudaré en este largo camino. Hasta pronto, cuídense, bye.